Habitantes del Arte, un espacio para los artistas floridanos, un reconocimiento a su arte y trayectoria. El siguiente programa es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Convocatoria Comparte lo que somos. El arte, la cultura y el patrimonio. Un abrazo de esperanza nacional. Amigos, un saludo muy especial. Esto es Plus Radio y Habitantes del Arte. En esta mañana del lunes, como siempre la cita, tenemos una temporada muy especial de programas con protagonistas del arte y la cultura en nuestro municipio. Así que pues bienvenidos todos. Yo soy Juan Carlos Arana, les saludo y en esta mañana tenemos un invitado muy especial en este espacio que es apoyado por el Ministerio de Cultura. Pues hablamos de Mauricio Zúñiga, quien es docente e historiador, hace parte del área de patrimonio en el municipio de Florida, y en esta convocatoria, Comparte lo que somos, el arte, la cultura y el patrimonio, un abrazo de esperanza nacional, año 2020, pues él nos está acompañando. Mauricio, un saludo muy cordial y bienvenido a Habitantes del Arte. Gracias, Juanca. Un saludo a ti y a toda la audiencia de Plus Radio aquí en Florida, y pues los que nos escuchan por Facebook y los diferentes medios y en las diferentes partes de Colombia y del planeta. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos. De verdad es un gusto tenerlo. Hoy vamos a hablar un poco acerca de su trabajo dentro del aporte a la cultura del municipio y especialmente acerca de la historia del municipio de Florida. Vamos a iniciar donde usted nos cuenta una breve reseña de su vida. Cuéntanos, ¿quién es Mauricio Zúñiga? ¿De qué barrio es? ¿En qué año nació? ¿A qué se dedicó durante la juventud? ¿Cómo fue este proceso para ir encontrando el camino de recopilar la historia del municipio de Florida? Bueno, Juanca, pues Mauricio Zúñiga es uno de los habitantes de este territorio tan hermoso que queda al suroriente del Valle de Florida, miembro de una familia tradicional de aquí, del pueblo. Mi familia ha sido muy conocida por la elaboración de los bizcochuelos, de los suspiros, las galletas y todo tipo de comidas, ¿no? Tamales. O sea, la abuela de mi abuela fue, digamos, como la primera Zúñiga, pues, digamos, de la familia que llegó aquí a Florida. Llegó hacia el año de comienzos o finales del siglo XIX, comienzos del XX, con la Guerra de los 1000 días. Se tuvo que desplazar de Santander de Quilichao por la violencia de la Guerra de los 1000 días y llegó aquí a Florida. Mi abuela, digamos, es la abuela, o digámoslo así, pues la primera que llegó fue la abuela de mi abuela, Fidelina Zúñiga. Tuvo entre varias hijas a Judith Zúñiga, que tuvo a Soledad Zúñiga, que es mi abuela, y Soledad tuvo a mi mamá, Sonia o Gladys Zúñiga, y pues de ahí, digamos, viene ese árbol genealógico. Cursé la primaria en la Escuela Emeterio Piedradita y el bachillerato en el Colegio Instituto Las Américas. O sea, y de joven pues me he desempeñado en muchas cosas, ¿no? He sido jefe de los Scouts. Trabajé en la familia repartiendo los bizcochuelos en una bicicleta panadera. Ayudé a un tío muchas veces en trabajos de construcción, a otro tío a veces me iba en vacaciones para una finca, ayudarle pues en labores del campo, o sea, de cuidado de ganado y todas esas cosas. Hice varias pues cosas así, alguna vez carreteé en la galería, vendí periódicos, diferentes cosas, hasta que más o menos tipo 12 años mi hermana Lucía Alejandra Varal Zúñiga me llevó a la Universidad del Valle. Me llevó a conocer la Universidad del Valle, pues imagínate, como de 12, 14 años, y ver tanta cosa, estar en un salón de clase, oyendo clase de un profesor. Y hubo dos cosas que me impactaron mucho, que fue que mi hermana me llevó a una parte de los edificios de ciencia donde está una estatua del cura Camilo Torres Restrepo, y me dijo, ese señor era un sacerdote y se metió a la guerrilla a luchar por nosotros los pobres. Y eso me impactó, pues ver tantas consignas y cosas contra el gobierno.
Después me llevó a una parte más acá adelante de la administración donde había como un cementerio simbólico y habían unas cruces allí y había una que decía Carmen Salondoño y me dijo, esta era una muchacha que fue guerrillera, que participó en la toma de la Embajada de República Dominicana y estudió aquí en la Universidad del Valle en Ciencias Sociales, creo, me dijo, o en Historia, no recuerdo. Después pues tuve la oportunidad de conocer a mi cuñado, Héctor Fabio López, que era historiador, y él me dijo que él había estudiado con la Chiqui, y pues me empezó a prestar libros, empezó a enseñarme cosas, a conocer de la historia, y más o menos de los 12 o 14 años, pues yo empecé a leer muchas cosas de la Revolución Rusa, de China, de libros de poesía, de Pablo Neruda, de Benedetti, o sea, y empecé pues como a entonarme con eso, ¿no? Libros de Germán Castro Caicedo, me leí La guerra y la paz de Olga Bear, y empecé a como a conocer ese mundo, ¿no? Y pues mi cuñado tenía muchos libros, muchas cosas, y eso pues me motivó mucho, ¿no? A entrar a estudiar historia, porque pues él me dijo, cuando yo acabé, yo ya había leído varias cosas y me dijo, si usted quiere se puede meter a historia, y empezamos a hacer las vueltas, porque yo ya había intentado después, o sea, primero intenté para entrar a comunicación social, porque también me llamaba mucho lo de ser periodista. Algunas veces estando pelado aquí, cuando era por teléfono, yo llamaba a un amigo, me había dejado, digamos, como especie de corresponsal, y yo llamaba a un teléfono de una emisora, ya ni recuerdo bien, y daba como pues una opinión, un informe de cosas. Él me decía, averiguar cómo está lo de la política, o qué noticia hay así en Florida como para decir, y me daba pues un ratico allí. Entonces pues me llamaba mucho lo de ser periodista, además porque pues en el colegio, pues desde los que conocí a mi cuñada, los 12, 14, estaría, no sé, como en séptimo, noveno, ya no recuerdo, pues yo entré al comité estudiantil, ¿no? Y también empecé a participar de encuentros estudiantiles en Bogotá, en Cali, de organizaciones estudiantiles. Entonces eso me ayudó mucho a hablar en público y a defender a los estudiantes y todas esas cosas. Entonces algunos me decían eso, o que estudiara Derecho, ¿no? Entonces hubo pues como unos abanicos, pero pues después la inclinación fue gracias a mi cuñado, pues por lo que había leído y todas esas cosas. Bueno, Mauricio, entonces desde muy joven fue su inquietud por la historia, después de escuchar esas interesantes historias a propósito de lo que le habían contado estos mártires o personas que habían entregado su vida por el bien común. ¿Usted terminó su carrera como docente, o sea, licenciado en docencia o licenciado en historia? Yo soy licenciado en historia, pero la licenciatura que nosotros recibimos fue más enfocada a la investigación. O sea, nosotros trabajamos mucha cosa de archivo, y otra cosa que me ayudó a mí mucho fue que pues yo me hice muy amigo de muchos profesores y tenía la oportunidad de asistir, o sea, pues participar como asistente en una maestría que estaba dando la universidad que se llamaba Historia Andina. Entonces yo iba por la mañana a las clases de Historia Andina, sacaba las copias, leía, participaba de los debates, todas esas cosas. O sea, no me sacaban nota ni tenía que entregar trabajo, ¿no? Porque pues no estaba matriculado, pero pues ahí tuve la oportunidad también de participar, y por las tardes iba a mis clases de licenciatura. Entonces, digamos que yo, pues, o sea, me la pasaba en la universidad, en la biblioteca, en la parte de lo de deporte, almorzaba allá, y pues como en la maestría había una brasilera, una cubana, un canadiense, un argentino, gente del Tolima, de Popayán, de Pasto, de la costa. Recuerdo también que estaba un sobrino de Javier Fayad, de Álvaro Fayad, Javier, o sea, una gama pues de variedad que me permitió pues tener como un contacto muy joven, de hablar, me preguntaba mucho, me contaban muchas cosas, y pues leía muchas cosas, ¿no? Bueno, Mauricio, entonces, en ese caso, usted termina su carrera como licenciado en Historia, pero el tema de la recopilación de datos, de información, ¿qué fue primero, eso o primero fue la docencia? No, mira, yo acabé bachillerato como en el 90,
y como en el mismo 90, 91, porque yo no pagué servicio militar, empecé a trabajar como profesor. Primero fue como profesor de educación física. En esa época pues, yo jugaba baloncesto y estuve en muchas cosas de la selección de baloncesto del colegio y entrenábamos pues baloncesto. Entonces la señora dueña del Colegio Central del Valle me pidió que le diera educación física en ese primer año, ¿no es cierto? Y después pues yo entré a la universidad, entonces al otro año ya empecé a dar historia. Y a la par, pues digamos, desde que entré a la universidad, mi interés era escribir algo sobre Florida. Yo en un comienzo pensé como en escribir sobre el 9 de abril y la violencia, y hablé con mi abuela y con algunas personas pues de bastante edad, pero pues ellos me decían que muchas de las personas que tuvieron que ver con cosas y actos pues de violencia el 9 de abril, pues tenían familia aquí, pues yo iba a decir, vean, no, es que Julanito atropelló, metió a la cárcel, dicen que mató a esta persona, que hizo esto, que hizo lo otro, pues me podría generar implicaciones con los familiares, ¿no? Entonces, yo siempre, todo lo que veía, lo que leía, encontraba algo de Florida o algo que me señalaba de Florida, y entonces yo lo iba guardando. Con la maestría conocí a una persona de Popayán, y él me colaboró para quedarme. Entonces yo 2 vacaciones de semestre me fui a Popayán, él me dejaba quedar en la casa y yo me iba para el Archivo Central del Cauca a investigar, o sea, a sacar documentos de todo lo que encontraba de Florida. Con una profesora que trabajamos archivo y pues, la cuestión de organización de archivos, también ella me dejaba y material que yo encontraba y le decía a los compañeros, vea, cualquier cosa que encuentren de Florida, de estos datos o algo, me lo pasaba. Entonces yo iba recogiendo y tenía un cuadernito donde iba guardando qué libro, en donde hablaban de Florida, de alguna cosa que fuera relativa, y con eso fui buscando, pues, que Perodías, por ejemplo, que saliera algo del Pedregal o cosas así. Entonces fui recogiendo información como desde tercero o cuarto semestre, fui recogiendo información. Bueno, muy interesante eso de que desde muy joven pues fue ese interés y empezó esa recopilación de toda esta información y los datos sobre el municipio de Florida. Algo que la gente se puede preguntar cuando alguien trabaja en esa recopilación de datos o ser historiador, ¿hay algún tipo de remuneración? O sea, ¿es rentable ser historiador o esto se hace más por vocación? Pues yo creo, porque antes a mí era el que me tocaba, por ejemplo, si me quedaba en Popayán, colaborar con algo, digamos allá, pagar el viaje, o sea, sacar fotocopias, comprar libros, o sea, yo me tuve que comprar una cosa del Archivo del Cauca, unos libros, 8 tomos creo, sobre la cuestión de independencia. Entonces, más bien era invertir, ¿no? Pues uno no, la idea es de pronto cuando consigue participar de algún proyecto que le financien o algo, pues se puede, pero básicamente el trabajo era más como para ser licenciado, ¿no? Hay gente que se mete más en proyectos y todas esas cosas de pronto, pero siempre es financiación, no hay, digamos, como que sea rentable, no, más por gusto y vocación. Bueno, en ese caso, Mauricio, entendiendo que muchos historiadores lo hacen por vocación, por interés personal, ¿quiénes han sido, que usted recuerde, esas personas que emprendieron con usted ese viaje de conocer la historia, tanto de Florida, la región, como de Colombia? ¿A quiénes puede usted mencionar? No, pues yo te diría siempre, pues yo recibí mucha, digamos, cartilla o guía de mi cuñado, ¿no? O sea, él me decía, no, mira, tenés que leerte Germán Colmenares, él habla sobre la minería, él habla sobre las haciendas, habla sobre el Valle del Cauca, habla de terrasgueros, de terratenientes, de tal, o sea, y cosas así, ¿no? De profesores en la universidad que ya habían hecho trabajos, entonces la idea era comprar el libro de él, leer sobre el campesinado en el Valle, historia del Valle, el profesor Francisco Zuluaga, o sea, empezar a recoger el profesor Alonso Valencia Llanos, o sea, que trabajó sobre el Gran Cauca y datos así, entonces siempre era como preguntando con ellos, ¿no? Averiguar aquí algunas cosas que pues, me fue difícil plasmarla en el libro y que después me perdió esa información. Hablé con algunos familiares pues, de los Barney, algunos material me prestaron sobre Félix Rafán Gómez, o sea, hay algunas cositas, ¿no? Y con personas de edad, pues, sobre todo mi abuela,
que me hablaba mucho de la abuela de ella y cosas de eso. A mí me ha gustado mucho así cuando yo encuentro gente de edad, mi tío Pedro Zúñiga, y otras personas así, que sentarme a hablar y como escuchar cosas, y pues algo uno va guardando, como dice el dicho, y va teniendo pues algunas cosas, bueno, esto es más mito, esto es más como fantasía, pero hay un imaginario en la gente sobre Florida, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces sí. Aprendí de la profesora María Teresa Fingi, por ejemplo, que fue la directora de la maestría de Historia Andina. Ella trabaja mucho la parte indígena, entonces conocer mucho sobre la parte indígena, sobre las negritudes o afrodescendientes que le llaman ahora, era recoger mucha información, ¿no? Bueno, muy interesante esto, Mauricio, y también es importante saber que la comunidad valora ese trabajo. Hay personas que reconocen el trabajo que usted hace y muchos historiadores en cada región lo hacen. Pues démosle participación a la comunidad, en donde la gente también quiere expresar referente a este tema. La comunidad también es habitante del arte. Bueno, en este caso escuchemos a uno de los oyentes que quiere darle un saludo y quiere participar en este día. Bueno, un saludo muy especial para la familia de Plus Radio FM, para todos sus oyentes y en particular pues para Mauricio Zúñiga. Efectivamente, pues conozco a Mauricio desde hace muchísimos años. Tuve la oportunidad pues de conocer de sus estudios de licenciatura en historia y por sobre todo de su gran interés por profundizar mucho más sobre el tema de la historia del municipio de Florida, que lo llevó precisamente a producir el primer libro realmente documentado, debidamente elaborado sobre todo el tema de la historia de nuestro municipio. Tuve el privilegio además justamente de que él me invitara a realizar el prólogo de dicho libro y por supuesto pues eso para mí ha sido motivo de orgullo siempre de haber tenido esta gran oportunidad que me ha entregado justamente el historiador Mauricio Zúñiga. Bien, Mauricio, dice que usted le dio oportunidad de escribir el prólogo. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es que le dejó el mensaje? Claro, ese es mi amigo Rubén Darío Sánchez Alvis. O sea, sí, y me agradó eso porque pues yo dije, o sea, a mí me hablaba, ¿no? Pues, buscar, por lo regular la gente siempre dice, no, pues que pongamos al alcalde o que pongamos, no sé, a una persona, pero pues yo dije, no, pues a la hora del té, Rubén y yo hemos sido compañeros de muchas batallas, de muchas cosas, hemos trabajado juntos y pues qué mejor que una persona que me conoce y que pueda, digamos, participar en eso, ¿no? Y además otro floridano más, ¿no? De aquí del pueblo, como dice el dicho. Bueno, escuchemos también inquietudes que tienen al respecto de su trabajo o de su historia de vida como recopilador de información sobre la historia de nuestro municipio. Bueno, la pregunta que siempre me he hecho y que seguramente se deben de estar haciendo muchos de los floridanos es si hay la posibilidad de tener una segunda edición de este maravilloso libro en el cual se puedan tener otros elementos adicionales en los que muy seguramente Mauricio ha venido trabajando para que nuestra gente, los estudiantes de nuestro municipio tengan la oportunidad de conocer mucho más a nuestro pueblo. Bueno, Mauricio, ¿qué le decimos a Rubén? Bueno, pues yo lo he pensado y lo que pasa es que yo estoy organizando, a ver, no te comenté, pero yo hice el estudio de maestría en historia, o sea, yo me matriculé, vi todas las materias y estoy en el proceso del proyecto de la tesis. Pues me he demorado mucho porque igual me metí a hacer otro trabajo de archivo en la notaría. Yo para mi, digamos, el libro y el pregrado hice la notaría primera de Palmira con documentos de 1826 hasta 1874 y para la tesis de maestría me metí a trabajar con la notaría segunda de Palmira con documentos el pregrado fue hasta 1857 y la notaría segunda para la maestría de 1858 al 75. Estoy haciendo, lo que pasa es que se me han presentado un poco de dificultades, pues tuve primero a mi abuela en clínica que se partió la cadera y como 3 meses me tocó estar pendiente de ella, después tuve a mi mamá hospitalizada también y también me tocó un tiempo.
y pues en el colegio trabajo hasta las 3 de la tarde, entonces yo salía a las 3 de la tarde para Palmira, llegaba a las 3:30 y solo me dejaban hasta las 6, y pues en vacaciones podía adelantar un poco, entonces me tocó escanear, escribir primero, después grabar en audios algunos de los documentos, después hacerlos pasar, o sea, todo ya está digitalizado. Ahorita estoy en el proceso de separar los documentos de Florida, Pradera y Candelaria y empezar a escribir. Entonces, pues ya estoy tratando de finiquitar eso para escribir, porque la idea de la tesis es sobre la ampliación agrícola, de la frontera, perdón, agrícola, sobre el territorio de Florida, Pradera, Candelaria. Entonces tengo ya 1.530 documentos, sin contar los de pregrado, que son como otros 1.000 y pico, para trabajar y mostrar cómo es ese proceso de campesinos que van llegando a posesionarse la tierra, cómo que cultivaban. Te doy un dato por decir algo. De los documentos que tengo que Jorge Isaac, quien escribiera la novela La María, compró la hacienda Guayabo Negro y compró unos territorios o unos pedazos de tierra al lado que viene siendo como La Bugueña, y compró algunos terrenos a Perodías también. Y hay otros documentos, por lo menos que he encontrado, que Buchitolo y Gorgona empezaron hacia 1858, creo, no recuerdo bien. 68 al 73, se organizaron como una vereda, o sea, así como Pradera, para constituirse, mejor dicho, habrían sido un municipio más, pero después se desbarató eso y volvieron a ser parte de Candelaria. Pradera se pudo independizar de Florida, empezó como vereda y después se constituyó en municipio. Gorgona y Uchitolo lo iban a hacer y duró como 6 años, y tengo la escritura donde donan los terrenos para hacer la plaza, la escuela, bueno, varias cosas, y eso, digamos, no sé allí qué pasó porque se acabó y no prosperó. Y pues también encontré la escritura de fundación de Pradera, o sea, la donación de los terrenos para construir. Entonces, allí estoy en un proceso pues que es un poquito amplio, y sí, la idea es que con eso trataría de escribir o publicar algo sobre Candelaria, algo sobre Pradera y algo sobre Florida. Entonces, reeditaría el libro con más información. Bueno, en este caso, usted nos habla de recopilación de datos. En esta era digital, ¿es más fácil recopilar esos datos o digamos que se puede caer en especulaciones, en informaciones tergiversadas, porque hay mucha información y muchas fuentes que pueden estar en la red? Sí, no, allí digamos lo bueno que hay ahora es que, a ver, te cuento por decir algo. Cuando yo empecé mi trabajo hay que diferenciar, hay fuentes primarias y secundarias. Entonces yo trabajé en una fuente primaria que es el archivo de la notaría, documentos reales de la notaría de Candelaria de 1858 de Palmira, de 1858 al 75, son documentos, digamos, primarios, o sea, es fuente primaria. Trabajarlo ahorita es más fácil. ¿En qué sentido? Mira, yo tuve que empezar cogiendo libro por libro, leer documento por documento. Entonces, imagínate, escrito en el siglo XIX, algunas cosas uno se demora. Entonces, primero fue a mano. Después me dijeron y me compré un escáner portátil, o sea, una cosita así larguita que yo lo pasaba, sino que al tener que, para escanearlo tenía que abrir mucho el libro y el libro se dañaba. Entonces la notaría me dijo que no podía hacerlo más. Entonces después me hablaron de una grabadora de BOR, creo que se llama, para digital. Entonces me tocó comprar una grabadora, y entonces yo ya lo que hacía era leer el documento y guardar el audio, y eso es lo que me tocó pagar después para que me lo digitalizaran. Entonces ya los archivos los tengo digital, todos los documentos, los 1530. Me falta hacer el proceso, estoy en eso de selección y ya empezar a hacer la interpretación del documento. Entonces, pues digamos que de pronto ahorita es más fácil porque vos coges un celular y escaneas y le tomas la foto y lo puedes guardar el documento, el original, como dice el dicho, pues, ¿no es cierto? Correcto. Y entonces allí uno puede ir a la fuente primaria y revisar un documento que puede, digamos, trabajar después, ¿no? Bueno, Mauricio, se nos acabó el tiempo y no puedo dejar pasar esta participación suya sin que nos hable acerca del tema de la fundación o la investigación que se hizo sobre la fundación del municipio de Florida. Esos datos, esas fechas que de alguna manera se actualizaron y, digamos, se ajustaron a la realidad de esa investigación, ¿son fechas ya definitivas? ¿Hablamos del mes de septiembre? ¿O hay más investigaciones que se estén realizando para
digamos, certificar esa fecha o simplemente decir, no fue esa fecha, sino fue esta otra fecha? ¿Cómo lo han manejado brevemente ya para concluir? No, digamos que los documentos que hay nos permiten establecer esa fecha. Tendría que salir otro documento, encontrar alguna otra fuente primaria, no sé, alguna resolución del gobierno del estado del Cauca de esa época, en el archivo de Popayán, algo que de pronto cambiara. Pero por ahorita digamos, nos basamos en el libro de bautizos que hay aquí en la iglesia, en donde dice, el gobierno ha determinado cambiarle el nombre a partir del 22 de septiembre, ¿no? Entonces, sí, digamos que esa es la fecha. Tendría que haber otro documento que nos cambiara, pues, digamos, entre la realidad, digamos, y el documento, puede que esa fue la fecha que se decidió, pero pues de pronto años atrás, antes se había ya establecido la iglesia, ya se habían repartido las tierras, se había formado algunas cosas, entonces pues digamos que es como la fecha más próxima o más real que se tiene, ¿no? Correcto. Pues bueno, Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos. Un feliz día y hasta una próxima, donde sigamos hablando de estas historias maravillosas, especialmente en nuestro municipio de Florida. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y saben que cuando sea necesario y se pueda, pues ahí pueden contar conmigo, y un saludo a todos los floridanos y un abrazo en estas dificultades, y no nos olvidemos de querer a nuestro pueblo, o sea, que esas raíces no se pierdan. Muchísimas gracias, Mauricio. Esto fue Habitantes del Arte, un proyecto realizado por Plus Radio con el apoyo del Ministerio de Cultura. Para todos, un resto de día excelente. Sigan con nosotros con más de la programación de Plus Radio. El anterior programa es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Convocatoria Comparte lo que somos. El arte, la cultura y el patrimonio. Un abrazo de esperanza nacional. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.